Freud decía que cada época presenta su propio síntoma y hoy nos encontramos en una en la que abunda los ataques de pánico. No debe ser porque sí. Si bien las causas son multifactoriales, puede depender de nuestra biología, es decir, una predisposición genética, también están otras razones, las que tienen que ver cómo yo percibo la realidad. Y mi cerebro no va a reaccionar ante lo que existe, va a reaccionar ante lo que yo interpreto que está sucediendo. Lo particular del ataque de pánico es que se desencadena una serie de síntomas físicos donde me falta el aire, tengo palpitaciones, a veces puede presentarse entumecimiento de ciertas áreas de nuestro cuerpo, sentimos morir y sin embargo cuando nos hacen un chequeo médico dicen acá está todo en orden, simplemente fue un ataque de pánico. Esto nos genera tanto miedo, una experiencia aterradora que nos lleva después a que se suscite una especie de ansiedad que va dirigida a tenerle miedo al propio miedo. Entonces, desesperados, recurrimos a métodos en los cuales puedan mitigar, puedan controlar este desencadenante. Y no está mal, es lógico, pero soy una convencida de que no es suficiente. Creo que por esta razón es que estamos padeciendo como sociedad algo tan recurrente como lo es el ataque del pánico. Me gustaría hacer una distinción entre lo que es ansiedad y angustia. La ansiedad es una reacción ante algo específico, concreto, quizás un poco heterogéneo, un poco difuso, generalizado, por decirlo de otra forma. Pero la angustia alude a un aspecto mucho más profundo, a una desazón que nos deja una sensación de vacío y de incertidumbre casi insostenible. Y lo particular de los síntomas es que albergan mucha información y a veces es confusa, porque hasta pueden independizarse de la causa original. Y yo creo que el ataque de pánico tiene mucho de esto. ¿Esto qué quiere decir? Que va a representar una especie de metáfora, simboliza algo. Si mi cuerpo está actuando como si se estuviese jugando la vida, quizás haya una información muy valiosa que tenemos que indagar. Las angustias, las grandes angustias del ser humano, son muchísimas, pero aluden siempre al mismo punto. Uno de ellos es el miedo a la muerte, a la propia o la de mis seres queridos. Es un gran desconocido. Entonces, todo lo que tenga que ver con lo desconocido al ser humano le incomoda muchísimo. La incertidumbre le genera mucho miedo. El miedo a la soledad es una profunda angustia que se ve reflejada en miedo a perder mis afectos, ya sea una relación de pareja, a mis padres, a mis amigos. La sensación de desamparo, otra cosa que genera muchísima angustia. Y se puede ver reflejada en distintos aspectos de nuestra vida cotidiana. Pero ¿qué pasa cuando estamos sumergidos en una sociedad en donde no existen certezas? Y si hay alguna, tiene que ver con que la vida pasa muy rápido, las oportunidades también. Tenés que estar alerta permanentemente para no perderte ninguna de ellas. Estás compitiendo sistemáticamente en tu trabajo para no perder el puesto. Se perdió el empezar una empresa y jubilarte de la misma empresa. Nuestra sociedad de consumo está exigiendo permanentemente una inmediatez en la adaptación, que no da tiempo, que no es posible procesar. Accedemos a un mundo de información que no podemos distinguir cuál es real de la que no. Y te la transmiten con total severidad, con total asertividad. Y te da miedo, porque muchas veces son teorías conspiratorias. Otras te están alertando de algo que no querés enterarte, pero preferís ponerla en ese lugar. Y al mismo tiempo querés cuidarte. Ya no sabes ni siquiera cómo, como para no vivir en un estrés permanente. El objetivo es el éxito. El objetivo es tener dinero. El objetivo es tener presencia, ya sea en las redes, en tu círculo de amigos, sentir que existís. Que sos alguien valioso, pero alguien valioso no por tu persona, por lo que los demás aprueban. ¿Acaso no toca todas nuestras angustias más profundas? ¿Qué pasa si no estoy a la altura de la circunstancia? ¿Y qué pasa si no puedo? ¿Qué pasa si esto que tanto anhelé y llega el momento de jugármela, al final no resulta? ¿No dan ganas de salir corriendo? ¿No dan ganas ni siquiera de intentarlo? ¿Acaso el síntoma del ataque de pánico no te invita a guardarte y a preservarte de cualquier situación que pueda disparar esto? Estas son las cosas que me gustaría que ustedes aprendan a empezar a escuchar, a discernir. Freud decía que el síntoma es una brújula que no se tiene que extinguir, se tiene que observar, porque ahí es donde vos vas a encontrar la respuesta. Hace tiempo, en algún video, mencionaba esto de que la psicología social planteaba que teníamos que tener la prudencia de ser sujetos de nuestra sociedad y no objetos de ella. Y esto siempre me resuena cuando veo que estamos atravesando todo esto.
¿Acaso no es el resultado de ser un objeto de la sociedad donde estamos tratando permanentemente de estar a la altura de las circunstancias, olvidando lo esencial? ¿Cómo estás entendiendo la vida? ¿Cuál es tu propósito? ¿Cuál es el sentido que le das? ¿Estás persiguiendo una zanahoria para sentirte bien o te sentís bien con la intención de descubrir quién sos? Estamos en una época en la que quedó al desnudo más de lo que quisiéramos las miserias del ser humano. Pero estamos tan atentos a esta mirada sensacionalista de la vida, porque es lo que vende, que estamos permanentemente bombardeados de cosas que nos dan miedo, que nos asustan. Nos sentimos pequeños, tan pequeños que a veces creemos y nos autoconvencemos de que somos gigantes, inventando que lo podemos todo. Y ahí es cuando viene, como dice el dicho, el árbol cuanto más grande, más ruido hace caer. ¿Por qué? ¿Acaso reprimiste, negaste, hiciste a un costado todos tus miedos y fue como una especie de olla a presión que saltó con todo y te sorprende en el momento más inesperado al punto de inhabilitar tu vida? ¿Por qué te parece que te está pasando esto? ¿Por qué crees que le pasa a tantos? Mirá la base general de nuestra sociedad y te vas a dar cuenta que lo que nosotros estamos creyendo de la vida nos está destruyendo si recuperamos la confianza en nuestro ser. La ilusión, no la fantasía, la ilusión de que podemos hacer la diferencia sin la exigencia, sino desde la convicción, sin la exigencia desmesurada que no nos cuida, ni a nosotros ni a los demás, sino desde la convicción profunda de que es posible vivir en armonía y en paz. Te vas a dar cuenta que el estrés va a terminar siendo cuento. Tenemos que aprender a vivir en paz. Tenemos que dejar de dividir esas cosas que no nos gustan. Tendemos a expulsar lo que nos genera displacer, expulsar esas cosas que aparentemente es lo que nos garantiza no ser felices, cuando es exactamente al revés, porque el displacer es parte del proceso. ¿Por qué en psicoanálisis o en la psicología jorobamos tanto con desarrollar la tolerancia a la frustración? Porque la inmediatez no existe en nada. Si queremos asimilar la vida desde otro lugar, desde otro orden, tenemos que respetar nuestro propio proceso interno, desayunarnos de qué nos pasa con lo que pasa alrededor nuestro. Y si es triste, ¿cuál es el problema? Si es doloroso, ¿por qué no damos el tiempo para reconocerlo y sanar lo que sea necesario? Si tengo una convicción de mi ser que es muy empobrecida al punto que tengo que estar demostrándole a todo el mundo que lo puedo todo, ¿por qué te haces eso? Ahí es cuando vos podés reconocer que estás actuando como un objeto de la sociedad y no como un sujeto de ella. A veces racionalizamos tanto las cosas que nos olvidamos de la lógica de nuestras emociones. Queremos ir para allá y nuestra emoción va para el otro lado. ¿Sabes qué? Te toca negociar, te toca reconocer y recuperar y recontactar con tu humanidad. Estoy segura que una vez que vos hagas esto, además de todos los otros recursos que son muy valiosos, vas a empezar a afianzar y consolidar esto que es tu amor propio. Y eso siempre, siempre te va a llevar a la armonía interna. En suma, está muy bien que vayas al médico si lo estás padeciendo, que utilices recursos para ver qué hacer cuando se precipita este tipo de síntomas. Pero además, recordá hacerte estas preguntas. De esa manera vas a evitar caer en esto como las humedades de una casa. Yo puedo rasquetear, volver a pintar, puedo hasta poner una pared de yeso y no verla, pero eso sigue carcomiendo la estructura, y en este caso la estructura de mi ser. Tengo que tomarme el trabajo, por más que no tenga ni idea a dónde me va a llevar, de descubrir qué es lo que se me está filtrando, qué es lo que me está pasando, cuál es, más allá de la ansiedad que me genera todo esto, la angustia que a mí me carcome. Es dejar de pelear con un fantasma para darle un reconocimiento a un huésped hostil que está viviendo en vos. Créeme, podés sacarlo solo una vez que lo reconozcas. Ojalá que estas preguntas resuenen en vos, te las atrevas a hacer. Y si quieres apoyarme a que siga haciendo este tipo de contenido, suscribiéndote, dándole un like y haciendo algún comentario, ya lo estarías haciendo.